Predico en español. If you're an English speaker, there are notes over here, and I'll try to, if you're an English speaker, not a Spanish speaker, every once in a while I'll try to show you where I am, so if you want to follow those, that's fine. Pero un gran placer estar con ustedes, con mi esposa Julie. Como dice el pastor, estamos jubilados, pero todavía trabajando en el reino del Señor, y de vez en cuando me aprovecho de la oportunidad de predicar en inglés y en español. Esto del idioma puede ser un poco tramposo, ¿verdad? Un poco una molestia. Me acuerdo de que la primera vez que fui a Chile, estábamos en un salón después del culto y una muchachita de la iglesia se me acercó y me preguntó, ¿te gusta la torta? Una torta en Chile es como un queque, un pastel. Y dice, ¿te gusta la torta? Y yo escuché, ¿te gusta la gorda? Y había sentada ahí una gordita chilena, entonces la miré así. Y la muchacha dice, no, pastor, la torta. Ah, sí, la torta está muy rica, le dije. Entonces, bueno, ya que me he graduado de esa etapa, se espera que me haya graduado de esa etapa, de esos líos. Pero otra vez, un placer estar con ustedes. Escuchemos la palabra del Señor del Evangelio de Lucas. El pastor Joel esta mañana puso el otro. Hay dos evangelios donde tenemos la historia o el relato del nacimiento de Jesús. El nacimiento no aparece en Marcos y tampoco en Juan. Pero en Mateo y en Lucas hay los relatos. Y este relato, esta historia es lo que dice Lucas, el doctor Lucas. Y ahí está la pantalla, creo. Sí, Lucas 2. ¿Ustedes tienen la costumbre de poner? Oh, no, ok, está bien. Ok, en nuestra iglesia, nos ponemos de pie, pero está bien. Ok, la palabra del Señor. Prestemos atención a ella. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, como contado en un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra de nuestro Señor, oremos. Padre amado, te damos gracias esta mañana, como dijo el pastor Joel, la oportunidad de cantarte alabanzas, himnos de Navidad, cánticos y canciones, una temporada que para muchos es una temporada muy feliz y para otros puede ser una temporada de depresión, de desánimo, de acordarse de pérdidas. Padre amado, te pedimos que hoy día tú pongas en nuestro corazón ese espíritu de Cristo que no importa la circunstancia, que nos dé felicidad, nos dé seguridad y que nos dé un conocimiento de tu presencia eterna con nosotros. Bendice esta prédica de tu palabra, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas cosas para concentrar o para concentrarnos en este pasaje. Es un pasaje muy conocido, muy conocido. Y lo que me llama la atención es lo que dijo o lo que leí en un comentarista, que dice en estos 7 versículos, Lucas tiene mucha información, casi toda la información que tenemos del nacimiento de Cristo y de las circunstancias alrededor de él. Lo que yo quiero conversar hoy día es la familia de Jesús, Jesus' family, la familia de Jesús.
El Señor Jesús nació de una familia terrenal. So I'm in the first point there for the English speakers. El Señor Jesús nació de una familia terrenal. ¿En qué pensamos? ¿En qué pensamos al oír leer estos versículos? Tal vez el bebé Jesús. Sus padres, José y María. Me acuerdo de predicar de este texto unos años atrás y una señora embarazada se me acercó después y dice, pastor, lo que yo pienso es que en qué día va a llegar este bebé, porque estaba como a los 9 meses así, ¿no? Y dice, la pobre María, un viaje de como aquí a Richmond, en burro, de aquí a Richmond, en burro, con muchos meses de embarazo. Imagínense. Tal vez el edicto de Augusto César, como el Señor usó las autoridades seculares, ¿verdad?, para tener un censo, para que José y María tuvieran que ir a Belén. El mesón, donde dice la Escritura, no había lugar. Pablo en Corintios, ¿cómo lo llama a Jesús? Lo llama el Señor de la Gloria. The Lord of Glory, el Señor de la Gloria, nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Entonces, muchas cosas que pensamos, pero quiero que nos enfoquemos en la familia de Jesús. Nuestro Señor Jesús nació como un bebé humano en una familia real y verdadera de Nazaret con un padre, una madre y hermanos. Jesús tenía hermanos, ¿verdad? La Escritura en Mateo 13 dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y no solo hermanos, sino también hermanas tenía Jesús, según la Escritura, ¿verdad? Jacobo, de hecho, escribió la carta de Santiago. Y al principio, según el Evangelio de Juan, sus hermanos no creían en él. Imagínense el rechazo. Sus propios hermanos no creían en él. Entonces, nuestro Señor nació como un bebé humano en una familia verdadera de Nazaret con un padre, una madre y hermanos. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era? Who was Jesus? ¿Quién era Jesús? También hijo de carpintero y carpintero mismo. Aprendió la carpintería de su padre. Su padre era carpintero. Dice la Escritura que Jesús mismo era carpintero. Entonces tenía una profesión, por decirlo así, de ser carpintero. Marcos nos dice en capítulo 6 que era carpintero. 100% hombre. Un misterio aquí, ¿verdad? Misterioso. 100% hombre, 100% Dios. Pero es importante que nosotros tengamos esos dos conceptos en nuestra mente, porque tenía hambre. En Mateo capítulo 4, ¿verdad? La historia de la tentación de Jesús. Dice que en 40 días no comió. Mucha hambre tenía hambre. Se cansaba. La Escritura nos dice que en un momento se alejó a un lugar para escaparse de la muchedumbre, como dice la Escritura, y la gente lo seguía. La gente lo siguió allí porque estaba cansado Jesús. Cuando murió Lázaro, lloró. Lázaro, el hermano de María, de Marta, ¿verdad? Lloró Jesús allí al sepulcro de Lázaro. Y experimentaba todo lo que siente cualquier otro ser humano. Entonces, hermanos aquí, tal vez dice, pero pastor, yo estoy sintiendo esto, yo estoy experimentando esto. Jesús te conoce. Jesús sabe lo que usted está experimentando. No hay ninguna tentación que Jesús no haya sentido, según la primera carta a los Corintios, capítulo 10 creo que es. Y lo importante es esto, lo que dice Hebreos 4:15 dice que Jesús era hombre y fue tentado, pero nunca pecó. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, se refiere a Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Hay muchas tentaciones en este mundo, ¿verdad? Muchas tentaciones. Y dice que Jesús las experimentó todas, pero que nunca pecó, nunca pecó. Entonces, 100% divino, ¿verdad? Porque no pecó. Me acuerdo de que una hermana un domingo dice, pastor, de los 10 mandamientos, ¿cuántos rompió usted hoy día? Le dije, tal vez los 10, no sé. Por lo menos puedo pensar en 5, 6, 7, que ya rompí en camino a la iglesia esta mañana. Pero Jesús nunca rompió, nunca quebró ninguno de los mandamientos. Los obedeció perfectamente bien. Entonces, muy importante que consideremos a la misma vez la humanidad, que es importante, y la divinidad, ¿verdad?, de Jesús. No lo leímos en Lucas, pero si ustedes leen Lucas capítulo 1, van a ver en capítulo 1 el encuentro entre el Espíritu Santo y María. Y el Espíritu Santo dice que tú vas a tener un hijo que viene de Dios. Si Jesús no es de una familia y no es 100% hombre, entonces no se puede ofrecer como nuestro sacrificio. Si no es 100% Dios, no puede expiar, no puede perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Cuando Jesús nació para morir por nosotros. Nació para morir por nosotros. Entonces el Señor Jesús nació de una familia terrenal. Ahora, segundo punto, Jesús tiene también una familia espiritual. Jesús tiene también una familia espiritual. Jesus has a spiritual family, if you're following in English. ¿Cómo sabemos? Jesús en uno de muchos encuentros, una de muchas peleas realmente con los fariseos, en Mateo 12, alguien se le acercó y dice, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Entonces los hermanos que mencionamos antes, ¿verdad?, estaban ahí afuera, esperando hablar con su hermano, con su hijo. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entiendan, mis hermanos, que somos parte de la familia de Jesús. Obviamente no la familia biológica, sino la familia espiritual. Efesios dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué privilegio tenemos? Qué privilegio inestimable tenemos ser miembros de la familia de Dios. Cuando nos hacemos hijos de Dios, entramos en la familia de Dios y Dios nos adopta como sus hijos. Dice Pablo en Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esto es lo que estamos celebrando en esta temporada de Navidad, ¿verdad? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley que nosotros no podemos obedecer, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas, que Jesús nació para adoptarnos. Tengo un primo que ya falleció, ya está en el cielo, y de hecho era anciano en una iglesia aquí, no muy lejos de aquí en Alexandria.
y quisieron tener niños y no pudieron por temas de salud. Entonces adoptaron a tres, ¿verdad? Tres hijos adoptaron. Y me acuerdo de que una vez me estaba hablando mi primo y me dijo, Roberto, ya entiendo mucho mejor el concepto bíblico de adopción, de que habla Pablo en Gálatas. Porque ya que adopté a los tres hijos, veo que son míos, son nuestros. Tal vez nacieron de otra persona, otra mujer, pero son nuestros porque los hemos adoptado y legalmente la ley reconoce que mi esposa y yo somos sus padres. Entonces Dios nos ha adoptado a su familia, ¿verdad? Jesucristo nos hace miembros de su familia espiritual, de su familia espiritual. Tenía una familia biológica, por seguro, que hemos conversado, pero aquí estamos hablando del hecho que nosotros, como cantamos, somos el pueblo de Dios. Somos parte de la familia de Dios, una familia enorme, una familia de millones y millones y millones. En este salón, ¿cuántos países? A ver, Chile, Honduras, Costa Rica, sí, Tica allí, Perú tal vez, El Salvador, Perú, Ecuador, sí, tenemos ecuatoriana en nuestra congregación allí en Warrenton. Sí, muchos países representados aquí. Imagínense todos los países del mundo y hay creyentes allí. Y la importancia, como dice el pastor, de las 5 personas. Nuestro pastor estaba diciendo recién, y se crió en México, está casado con mexicana, entonces habla español mejor que yo. Y él está animando a nuestra congregación durante la Navidad de invitar a la gente a la iglesia. Dice, hermanos, durante la Navidad la gente está más abierta a veces a ir a la iglesia. Entonces, ¿por qué no invitarlos a nuestros vecinos, a los perdidos, a los otros, a la iglesia, para que conozcan a Cristo? Jesús tiene mucha gente ahí. Esas 5 personas que están ahí en el registro, para que lleguen a su reino, para que lleguen a su familia espiritual. Dice la palabra que Jesucristo dio su vida por su desposada, su novia, y nos manda ser parte de su familia dentro del contexto de la iglesia. Cuando nos hacemos miembros de la iglesia local, expresamos nuestra gratitud y gracias por lo que ha hecho Jesús. Aunque nos enfocamos en la Navidad, en el nacimiento de Jesús, si sigue leyendo ahí en capítulo 2, ¿qué pasa? Van al templo, ¿verdad? Van al templo y presentan al niño Jesús, ¿se acuerdan? Lo presentan delante de Ana y de, ¿cómo se llama? Simeón, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dicen a María? Una espada traspará tu corazón, ¿verdad? Entonces allí de la infancia, de los primeros meses de la vida de Jesús, la profecía a su mamá que iba a morir. Imagínense, ustedes son padres, saben, ¿verdad? Si alguien le hubiese dicho dentro de 2 meses, digamos, del nacimiento de su hijo que iba a morir, ¿qué habría dicho? Entonces el Señor Jesús vino a morir por nosotros y nos reconcilió con Dios, nos salvó de nuestros pecados. Me acuerdo de escuchar un teólogo años atrás que dijo, si la salvación hubiese sido la única cosa que hizo Jesús por nosotros, pasaríamos la eternidad dándole gracias por esa salvación. Pero Jesús hace mucho más, nos perdona, nos da salvación, nos bendice. ¿Cómo no podemos compartir con otros esta gran medicina? Una medicina mejor que una medicina que cura el cáncer, porque cura lo que necesitamos, el dolor
de estar perdidos en nuestro corazón. Nos reconcilió, nos dio nueva vida, nos hizo nuevas criaturas, nos llevó de las tinieblas a su luz admirable y nos hizo miembros de su familia, la Iglesia. Ser parte de la familia de Jesús es aún más importante que ser parte de una familia biológica, por lo importante que es nuestra familia de nacimiento. Nuestras familias son muy importantes. No me entiendan mal, no me entienden mal. Pero ustedes saben mejor que yo porque la mayoría de ustedes viven fuera de su país. Yo obviamente soy gringo, pero ustedes viven fuera de su propio país y entienden que la familia espiritual de la iglesia es en un sentido su familia, ¿verdad? Porque está muy lejos de su país. Los Acevedo 20 años fuera de Chile, mucho tiempo. Y yo he viajado bastante en Sudamérica, en México, Centroamérica y España, pero siempre he regresado. Yo siempre he regresado, porque soy de aquí. Y Jesús nos da una familia espiritual. Entonces, Jesús tiene una familia terrenal, una familia espiritual. Y tercer punto, third point here, ¿es usted miembro de esa familia espiritual? Are you a member of that spiritual family? Jesús nos invita a congregarnos con una iglesia local. Estamos haciendo con mi esposa Julie, allí sentada allí en la primera fila, estamos haciendo un estudio del libro de Hechos en nuestro devocional de la mañana. Y en ese devocional estamos terminando el libro de Hechos. Hechos, un libro escrito también por Lucas. Lucas es el autor de este evangelio de allí que leímos. Y una cosa que me llama la atención es no solo la intención, sino también el propósito de Pablo de plantar y de hacer crecer las iglesias en todos los lugares donde fue, en sus viajes misioneros. La vista misionera de Pablo, que tenía para ver iglesias establecidas, dice que designó, en unas versiones dice nombró ancianos en esas iglesias, que implica una estructura en la iglesia, ahí en cada lugar a donde iba Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se dio cuenta de que la iglesia es fundamental para cada cristiano. Para cada cristiano. Una de las cosas muy tristes de mi cuñado Juan, que mencioné en el tipo de los motivos de oración, va a tener en enero un memorial para mi hermana. Un memorial en un lugar secular, y cuando le estaba hablando a mi hermana mayor, la única que me queda, dijo, la verdad es que no íbamos a la iglesia. No hay ninguna iglesia a donde ir para tener un servicio. Qué tristeza, qué terrible. Los pobres no asistían a la iglesia, entonces Jesús nos dice que nos congreguemos. Hermana Suyaba, ¿verdad? ¿Usted se llama? Sí, qué maravilloso eso de la hija, ¿verdad? De su hija, que regresó, como el hijo pródigo, ¿verdad? Sí, es muy poderosa, sí, y la importancia de integrarla, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los pasos para entrar a esta familia maravillosa? No los conozco, a lo mejor hay alguien aquí que no conozca a Cristo, no sé. Entonces, tres cosas. El arrepentimiento. El arrepentimiento dice, estoy caminando así, voy a caminar así. 180 grados a la otra dirección. La fe que Jesús nació, como dice la Biblia, que vivió una vida perfecta, que murió en la cruz, que resucitó y que está a la diestra del Padre, esperando consumar su reino cuando regrese la segunda vez. Y yo diría afiliación o membresía en una iglesia local, congregarse en una iglesia local. El Señor Jesús nació en una familia terrenal para salvar a su pueblo de sus pecados y murió por su familia espiritual.
3 preguntas. ¿Conoce usted al Señor Jesús como su Salvador personal? ¿Conoce usted al Señor Jesús como su Salvador personal? Se congrega en una iglesia, fielmente en una iglesia local. ¿Está involucrado usted? Sí, pastor, puedo hacer esto. Sí, pastor, puedo servir. Pastor, ¿en qué puedo servir? ¿Qué dice la Escritura? Que el Señor Jesús vino no a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Creo que eso es el versículo. Hace tiempo que no lo digo en español. Pero eso es lo que el Señor Jesús vino a servir. Y ha hecho usted el compromiso para estar en esa iglesia local. Seguir a Jesús significa arrepentirse, creer y obedecerle. ¿Quiere ser miembro de su familia? Muy fácil. Arrepiéntase y crea en el Señor Jesús para ser parte de su familia eterna. En Él somos miembros de la verdadera familia de Dios. Entonces, en conclusión, hermanos, nuestro Señor Jesús bajó de la gloria del cielo. Solo podemos imaginar la perfección, esa comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la creación del mundo. Una comunión inimaginable en un sentido, maravillosa, perfecta. ¿Y qué dice Jesús? Padre, estoy dispuesto a bajar a salvar a tu pueblo. Estoy dispuesto a bajar de un lugar perfecto, maravilloso, fabuloso, para nacer en un pesebre donde no había lugar en el mesón. Los reyes suelen nacer ¿dónde? En un palacio grande, ¿verdad? Y hoy día con todos los mejores doctores del país. Pero el Señor Jesús no. Y no solo nació de mujer y bajo la ley, sino que entró en un establo más como un indigente pobre que un rey. Sufrió como nosotros, pero nunca pecó. Somos parte de la familia de Dios cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él. Que la realidad de ser parte de la familia de Jesús nos anime esta Navidad para seguir más fielmente a nuestro Señor que nació, vivió, murió, resucitó y reina a la diestra del Padre. Hermanos, favor de orar conmigo. Padre, te agradecemos por este día, por esta oportunidad de abrir tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Tu amor por nosotros, que estabas no solo dispuesto, sino estabas obedeciendo a tu Padre cuando bajaste del cielo para ser nuestro Salvador. En este tiempo de Navidad, Señor, oro por aquellos aquí hoy día que tal vez encuentran en esta temporada un tiempo triste. Dales ánimo, dales de tu espíritu, dales todo lo que necesitan para poner sus ojos en ti, Señor Jesús, y para darse cuenta de que este mundo no tiene nada que ofrecer, que se compare con las riquezas del cielo y lo que ya nos has prometido a través de tu santa palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que nos bendigas, que nos des ese ánimo, esa fuerza, ese coraje, ese valor para pedirles a nuestros vecinos y a nuestros familiares perdidos que vengan a la iglesia, que se integren, que dejen el mal camino en que están y que se vuelvan de su pecado para confiar en Jesucristo. Durante estos 15 días o 10 días antes de la Navidad,
danos ese celo para seguirte en todo lo que hacemos, para servirte, para anunciarte al mundo como cantamos y para descansar en ti. Señor Jesús, te amamos, te adoramos, te glorificamos y en tu santo nombre oramos. Amén.